En 1621, Spener aceptó la invitación para ser el director de la Nikolaikirche. Al contrario de Sajona, Spener y el pietismo fueron protegidos por Federico III, que vino a ser el rey Federico I de Prusia en 1701. Federico III deseaba establecer la paz entre reformados y luteranos, pero fue obstaculizado por los luteranos estrictos, ortodoxos y toda la... En Brandenburg, Spener ejerció profunda influencia sobre las condiciones eclesiásticas. Creó una escuela teológica vinculada a la Universidad de Halle, juntamente con August Hermann Frank. El movimiento pietista trajo amplios círculos y tuvo que luchar contra la ortodoxia. Pero la situación se complicó con la incorporación de ciertos fenómenos estáticos, lo que significa que tenían visiones, éxtasis, algunos entusiastas, y pongan atención en esto, milenaristas que surgieron al interior del pietismo, o sea, apocalipsistas, personas que se creían entendidas en las cuestiones del futuro, lo que viene primero, después y cómo va a ser el reinado de 1000 años y todo esto. Un lío que se montó acá con el movimiento pietista. Spener tuvo un opositor que no se conoce, pero que hizo acusaciones contra el pietismo que se repitieron después constantemente. Uno de ellos lo acusó de tener 283 enseñanzas erróneas. También él fue acusado de ideas milenaristas. Acá la cuestión esta de apocalipsis, milenio y segunda venida de Cristo, estaba todo ahí. La controversia se inflamó porque los oponentes temían que el pietismo representara una nueva religión, una nueva tendencia religiosa, aunque fueron incapaces de percibir la naturaleza de que el pietismo quería ser una semilla de vitalidad espiritual en el seno de una iglesia muerta. En 1698 Spener se retiró de la controversia y de la defensa pública del pietismo, porque juzgaba que los debates estaban siendo inútiles y a sus oponentes totalmente incapaces de corregirse. Acá hay una cosa que tenemos que pensar. Hay gente con las cuales no debemos perder tiempo, no debemos gastar saliva, nunca van a entender. Para decir una expresión allá de Pablo, no me acuerdo bien dónde está, aprenden, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Spener llegó a este punto. Hay gente que no quiere cambiar, no quiere aprender, no piensa, pero lo único que saben hacer es hablar mal de los demás. En 1700 y 1702 publicó en Halle 4 volúmenes de textos seleccionados de su correspondencia, por las cuales ejerció durante 4 décadas influencia en Alemania. Durante sus últimos años su ánimo fluctuó entre esperanza y melancolía. Y la melancolía a raíz de las muchas extravagancias de sus amigos y seguidores. Sin embargo, desde el principio hasta el final cumplió con sus deberes como predicador y catequizador. Pasó el mes de mayo de 1704 con su ahijado Zinzendorf, tras una seria enfermedad. Spener falleció. Acá una otra cosa. Muchos de los líderes, por mejores que hayan sido, por más santa que haya sido sus vidas, por más seria que haya sido su teología, estos líderes
se disgustaron con gente que al principio los apoyaron, pero también se disgustaron con gente que decía que era y que se mostraba al contrario de lo que él enseñaba. Y esto producía daños al movimiento. Spener no ha sido un héroe. Le faltaba iniciativa. La timidez y la vacilación eran innatas en él, siendo activo por su devoción, sinceridad y sentido de responsabilidad y deber. No era un tipo así de llegar y hacer que la gente, mover la gente. No, él era un tipo así calmado. Me imagino que era un tipo que hablaba bajo. Su cristianismo fue parcial, restringido y estrecho. Él buscó solo la cuestión de la piedad. Y tenía una visión así medio que bastante sencilla de este proceso. Pero por el otro lado también él fue seco, tenía argumentos y al mismo tiempo era pesado en su lengua cuando necesitaba. En lo que pese todas estas cosas, él dejó una profunda huella sobre las cuales muchos, a raíz de su honestidad y conciencia, fidelidad al deber y su ingenua modestia y su temperamento pacificador, los cautivó. Su teología no tuvo gran importancia. Quería ser un luterano ortodoxo y estuvo en armonía con las doctrinas de la Iglesia luterana. Desplazó el interés de la doctrina ortodoxa a la piedad en la conducta. Spener estaba más preocupado, por encima de todo, con la verdadera fe personal del corazón y creía que esta piedad podía sí vivir, mismo que uno tuviera algunos errores doctrinales. Esto significó una revolución en los principios dogmáticos y teológicos que Spener había supuesto, llevando en la práctica a la connivencia con toda clase de errores, sectas y fanatismos. Eran espirituales, pero herejes. Los oponentes de Spener hallaron una base para el ataque, pero eran también ellos incapaces y superficiales. Spener, como teólogo práctico y reformador, influyó en la reforma del clero, en la regeneración de la vida religiosa, moral y eclesiástica de sus miembros. En su intento de reformador del clero, Spener discernió con acierto y combatió los derechos de los estudios teológicos de su tiempo, porque estaban olvidando la exégesis bíblica, estaban dando un énfasis indebido en las polémicas formales y retóricas, y por encima de todo la vida mundana de los que se ocupaban de la teología. Sostuvo el principio de que el principal objeto de la predicación es edificar e inducir a los creyentes en la palabra de Dios y despertar la piedad personal y la vida cristiana, dejando al lado toda erudición y retórica que no se sometiera a ese fin. Spener produjo un cambio en la predicación y homilética, pero él mismo no logró crear un estilo sencillo, bíblico y edificante de predicación. Combatió el sistema de memorización, subrayando el deber de la tutoría religiosa. Y acá tutoría religiosa entienda como una palabra moderna, discipulado, luchando para obtener un método de instrucción catequética. Y también introdujo la Biblia como texto en las escuelas. Tuvo serias críticas a la práctica de la confesión individual, al confesor, aunque lo haya enseñado más por precepto que, por ejemplo, en asociación con el clero.
candidatos y estudiantes, donde ejerció profunda y amplia influencia en esta dirección, siendo conocido como el padre confesor de toda Alemania. Spener combatió el cristianismo convencional e inerte, la confianza en la mera ortodoxia, predicando incesantemente sobre la vida cristiana consciente, práctica, vital y activa. Recomendó devociones privadas, oración improvisada, lectura de la Biblia y la observancia del domingo. Trabajó por la mejora de la disciplina y moral cristianas, atacando las ofensas públicas y privadas y elevando el nivel de conciencia y el moral. Subrayó los derechos y obligaciones del laico en la Iglesia, oponiéndose al monopolio del clero. Reavivó la teoría del sacerdocio de todos los creyentes con la colaboración de los laicos en la vida de la Iglesia. Spener despertó el sentido protestante de comunión entre todas las denominaciones que surgían de la base común de la Reforma, quizás un germen y una semillecita ahí del movimiento moderno del ecumenismo. Spener ayudó a pavimentar el camino hacia las relaciones amistosas entre las iglesias reformada y luterana en Alemania, fortificando los sentimientos de unión. Él estaba convencido de que el catolicismo se había desviado del evangelio y que el peligro romano era real. Él dio expresión al pensamiento de las misiones entre los judíos y paganos, y fueron los amigos, alumnos y discípulos de Spener quienes salieron de Halle en 1705 para llevar el evangelio entre los paganos, siendo Alemania la primera en esforzarse en este campo misionero. Spener no permaneció solo entre sus contemporáneos. Tuvo predecesores y colaboradores. No fue el padre del pietismo en el sentido de que emanó exclusivamente de él. Estaba a medio camino en un difuso sentimiento en la iglesia luterana en Alemania, siendo ayudada en muchas veces por el cambio en el espíritu general de la época. Tuvo influencias procedentes de Inglaterra, Holanda, Suiza. Para la iglesia luterana de Alemania, Spener fue el protagonista, siendo el abogado y centro espiritual de todas las fuerzas que buscaban reformar el luteranismo. La reforma eclesiástica propuesta por Spener es muy relevante por el pietismo que ella involucraba, en donde, frente al secularismo que está adentrando en las iglesias, propone una vuelta a la espiritualidad, a la teología y a la vitalidad del servicio al prójimo. Pongan esto en destaque. Una vuelta a la espiritualidad, una vuelta a la teología y una vuelta a un servicio al prójimo. Que Dios nos bendiga.